Bien, muy buenas noches, estimados asistentes. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la magíster ingeniera Magali Camila Vivas Cuellar, que nos brindará la ponencia Biorefinerías en Perú, visión al 2050. Ella es magíster, ingeniera química colegiada, doctora en ciencias con mención en energética, la Facultad de Mecánica de la UNI, consultora en proyectos de energías renovables, biodiesel y biomasa, innovación en procesos de la industria en general, automatización y control de procesos, diseño y construcción de equipos de procesos químicos, como torres de enfriamiento, reactores, destiladores, absorbedores, entre otros. Expositora en congresos internacionales y nacionales con temas en automatización y control de procesos, biocombustibles. Investigadora del grupo de bioingeniería, biocombustibles, en la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la UNI. Editora Journal Internacional de Investigación de Fenómenos de Transferencia y sobre todo con gran pasión por la ingeniería química. Muy buenas noches, ingeniera. Tiene usted la palabra. Sí, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a Uni, porque quiero compartir con ustedes esta idea de las biorefinerías que ya tenemos ya desde el... Voy a desactivar mi cámara para que sea más fácil y luego ya de las preguntas prenderé la cámara. Voy a compartir. Ahí me indica si se ve, si se escucha, por favor. ¿Se ve, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Sí se puede ver la diapositiva. Ingeniera, disculpe, creo que se le está escuchando un poquito robótico. A ver, un momento. ¿Ahora? Ahora ¿Cómo? sí. Sí, ahora sí se me escucha mejor. Muchas gracias. Ya, muy bien, gracias. Bueno, el tema de hoy día, biorefinerías en Perú, visión al 2050, lo planteo porque me parece que en la actualidad debemos tomar en cuenta que esto puede ser una gran alternativa para nuestro país, ¿no? Entonces aquí en la foto tenemos, por ejemplo, esta foto donde estoy yo acompañada con el actual decano, el ingeniero Emerson Collado, es de la planta de bioetanol, ¿no? Que se inauguró el 2010. Y la foto del lado derecho que usted observa es del cultivo de la planta de Jatropha curcas en la región Tarapoto, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer en el 2003. Como ya lo mencionó Said, yo pertenezco a un grupo de investigación, ¿no? Que se llama Procesos Industriales de Biocombustibles. Oficialmente en la UNI nosotros ya nos encontramos registrados desde el 2020, entonces estamos conformados por estudiantes de diferentes ciclos, egresados, ¿no? Y también estudiantes de posgrado, maestría y doctorado. Entonces, antes de empezar el tema, quiero un poquito comentar lo que hemos ido haciendo durante más de 20 años de trabajo, ¿no? En nuestros inicios, nosotros estábamos abocados a trabajos de tema de automatización de procesos. Por ejemplo, en 2012 realicé un proyecto de mejora en el intercambio de calor que tenemos en el laboratorio de ingeniería química de la Facultad de Ingeniería Química. Y entramos ya al tema de biocombustibles en el 2008, porque también por esos años se promulgó la ley de promoción de los combustibles, de los biocombustibles. Entonces nosotros empezamos primero con el bioetanol de segunda generación, que vendría a ser a partir de desechos lignocelulósicos como el acerrín, la cáscara de café y la cáscara de uva. Pero avanzamos más con el acerrín. Tuvimos resultados previos, ¿no? Para la obtención de este residuo a azúcar. Ya posteriormente los azúcares eran convertidos a etanol mediante un proceso de fermentación. Y en el 2012 entramos a lo que es producción, investigación en la obtención de biodiesel a partir de aceites no comestibles, porque actualmente se produce, se consume biodiesel, pero de soya. Y el aceite de soya sabemos que también
tiene un uso en el consumo humano. Entonces, la idea era utilizar otras materias primas que no perjudicaran la seguridad alimentaria. La Jatropha curca es una semilla que, como mencioné, en la región Tarapoto, el INIA tiene un laboratorio experimental que desde 2010 empezaron a hacer su estudio agronómico para identificar las mejores cepas y que pudieran dar, digamos, el mayor rendimiento. También hubo un interés en obtención de biodiesel para partir de la higuerilla. La higuerilla es una planta muy similar a la Jatropha curcas, pero la semilla es más pequeña. Esta crece como unos arbustos silvestres en la región norte y fue un funcionario del gobierno regional de Piura que nos donó un saco de esta semilla para poder hacer nuestras pruebas experimentales que trabajamos también con un grupo de alumnos. También al mismo tiempo habían alumnos que estaban interesados en trabajar con desechos, por ejemplo, la pluma de aves, ¿no? A partir de esta pluma de ave uno hace un proceso térmico y obtiene lo que es la harina de pluma de ave que son ricas en polipéptidos, que también dio unos resultados muy convenientes porque se utilizó una tecnología limpia. En este caso, el tesista David Rimachi ya está en el proceso de elaboración para poder sustentar su trabajo de tesis, de título profesional de ingeniero químico. Y en el 2019 empezamos a investigar lo que es biodiesel a partir de tercera generación, de las microalgas, en este caso de la clorela sp. ¿Por qué empezamos con la clorela? Yo tuve la oportunidad de viajar a Francia en 2019 para exponer nuestros avances de lo que era biodiesel en Jatropha curcas y pude contactar con la doctora Sharon Velázquez de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, y ella me comentó que sería interesante que nosotros también trabajáramos con microalgas y que ella nos podía apoyar con la experiencia que ella tenía de más de 10 años. Actualmente seguimos en contacto con Sharon para seguir avanzando en profundizar los alcances de la investigación. Este trabajo se desarrolló antes de la pandemia, también dio sus frutos en una tesis de maestría. Y el año pasado estuvimos trabajando en lo que es microalgas, pero para obtener biocrudo mediante el proceso de liquefacción hidrotérmica. Todavía estamos haciendo nuestras pruebas finales para tener nuestros resultados a nivel de laboratorio. Y también el año pasado hubo la inquietud en nuestra universidad, el actual rector López Chau impulsó lo que es el hidrógeno verde. Entonces, a inicios de este año 2022, el doctor José Ramos, que es uno de los profesores del doctorado de energía mecánica, me comenta si estaba interesada en participar en un proyecto que él estaba ejecutando con otros investigadores de otras instituciones. Entonces le manifesté, como va por el tema de biocombustibles, que sí nos interesaría participar. Y así como nosotros tenemos actualmente un grupo de 7 alumnos que nos estamos reuniendo para enfocar el objetivo, vamos a presentar un proyecto, ¿no? Estamos formulando que el vicerrectorado ha lanzado, ¿no? Como un proyecto especial. Una de las 3 líneas es justamente la producción y almacenamiento de hidrógeno verde, pero lo que nosotros vamos a plantear es producción y almacenamiento a partir de la biomasa. Esto lo estamos planteando ya como un proyecto de 2022. Se sigue trabajando con proyectos de biodiesel de segunda generación, ¿no? Cáscara de café, por ejemplo, si hay desechos eh, de la agroindustria como pueden ser la papa, el camote que no se aprovecha para alimentos, se puede utilizar para obtención de bioetanol. Estamos trabajando también con otros grupos en este verano y el año pasado hemos estado trabajando obviamente con todas las restricciones que hay respecto a la actual situación que estamos viviendo por la pandemia. Y entonces nosotros como grupo de investigación nos estamos planteando, ¿no? Hacia futuros, ¿no? Hacia 2050, hacia dónde vamos a ir. Obviamente en cada uno de estos proyectos hemos tenido nuestros pequeños avances, pero siempre el objetivo es plantear una tecnología, transferir esa tecnología a la sociedad de tal manera que impacte en la economía y mejore sus necesidades de energía y también de generación de empleo, sobre todo para aquellas zonas donde de pronto no hay la facilidad de poder acceder a una gran inversión. Entonces ya, esa era una breve presentación de mi grupo de investigación, voy a entrar al tema en sí. Para esto vamos a
brevemente algunos conceptos previos, ¿no? Para entender por qué surge esto de la biorefinería, luego hablar sobre qué es una biorefinería, algunos ejemplos que se ya están dando actualmente. Por ejemplo, voy a hablar de Colombia, que desde el 2020 de alguna manera está implementando esto de la biorefinería en lo que es el aceite de palma, y como visión al 2050 qué nosotros podríamos hacer, ¿no? Cómo las biorefinerías realmente sean una realidad en nuestro país, porque si usted actualmente ve las noticias, ¿no? Que se dan cotidianamente, se habla siempre del petróleo, que hubo un derrame hace más de 2 semanas. Recientemente, en esta semana, el precio del gas volvió a subir, encarece en las economías de la gran mayoría de familias. Entonces, buscar unas alternativas de generación de combustibles renovables, amigables con el medio ambiente y sustentables, de tal manera que estos temas de pronto elevación de precio, de contaminación, eh, poder aminorarlos, ¿no? Y nosotros como ingenieros químicos también contribuir en esa manera. Entonces, antes del COVID, ¿no? Que se dio en marzo del 2020, ¿no? Y estamos en 2022, nosotros veíamos siempre el tema de biocombustibles, ¿no? Que se estudiaba a nivel mundial de las publicaciones, siempre se leían las justificaciones, ¿no? Que siempre había a veces un incremento del precio del petróleo. Recuerden que el petróleo es una de las fuentes que consume nuestro país y así también en el mundo. Y no solamente se obtiene, digamos, para fines energéticos, ¿no? También para otro tipo de productos como, por ejemplo, la petroquímica, y obtener algunos productos especiales como plásticos y otros. También sabemos que hay una escasez de reservas de estos hidrocarburos. Pues, por ejemplo, ahorita que estamos conectados vía el MIT, estamos consumiendo energía eléctrica. Entonces, hay algunas de las fuentes de generación de energía eléctrica a través de quema de combustible, ya sea el gas, o el diésel u otros. También hay una necesidad siempre de preservar el medio ambiente. Recordemos que cuando hay quema de gas, quema de petróleo, se genera el CO2 y este CO2 actualmente genera nuestro problema que estamos viviendo, el cambio climático. Entonces, todas estas, algunos de estos factores que mencionan han hecho que se busquen nuevas tecnologías de energías renovables que sean amigables y que sean económicamente accesibles. Respecto ya después del COVID, en sus primeros meses, ¿no? En marzo, abril, hubo una disminución del precio del petróleo, pero actualmente nuevamente ha vuelto a llegar a su precio habitual respecto a años anteriores. También ya tenemos conocimiento de reservas renovables como la solar, la eólica y otras que se están aprovechando. Por ejemplo, en el sur de nuestro país tenemos plantas fotovoltaicas que generan corriente eléctrica para algunas industrias, empresas mineras. También es importante, lo planteo, repotenciar el mercado de biocombustibles, porque desde 2003 aproximadamente hay una ley, pero a la fecha todavía este mercado no ha tenido un mayor crecimiento. Y obviamente siempre debemos tener en cuenta la preservación del medio ambiente y ahora actualmente la salud. Vamos a volver, yo que estoy actualmente parte de la investigación en la enseñanza en pregrado y posgrado, vamos a volver a la semipresencialidad. Entonces tenemos que tomar las condiciones de bioseguridad que permitan mantener a cada uno en buen estado de salud. Entonces tenemos que seguir con nuestras medidas de bioseguridad para lograr esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se plantea actualmente? Masificar esas tecnologías de energías renovables y tener en cuenta la bioseguridad, ¿no? Evitar que de pronto estos combustibles que se consumen puedan generar contaminación o generar algún tipo de problema de accidentes, ¿no? Como alguna vez ocurrió justo en Villa El Salvador, ya 2 años también, por un mal, digamos, manejo de transporte del combustible, ¿no? En este caso del gas. Entonces, sabemos que nuestro país está comprometido, como muchos países,
a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos van a estar relacionados también con el cambio de los diferentes combustibles que uno consume. En nuestro país, la matriz energética, de acuerdo a la publicación del Ministerio de Energía y Minas, en el 2005, pues tenía, como ven, un 56% de consumo de petróleo. Como ya se había descubierto Camisea, ¿no? Teníamos un 17% del gas natural y solamente había un 27% de energías renovables, esto sobre todo con la hidroeléctrica, ¿no? Que es una hidroenergía. Había muy poco de lo que es biocombustibles y otras energías no convencionales. Y la proyección en ese momento era, digamos, alcanzar en un tiempo, llegar más o menos a esta proporción, ¿no? Un tercio, pero todavía no estamos alcanzando ese objetivo, todavía eh, hay que tomar otras acciones en varios campos, ¿no? Para poder lograr esto y cambiar nuestra matriz energética. Y ahora, hablando de los biocombustibles, ¿por qué menciono los biocombustibles? Porque están relacionados con las biorefinerías. Y cuando uno lee información sobre biocombustibles, va a escuchar que hay biocombustibles de primera generación, de segunda generación, de tercera y cuarta generación. ¿A qué se refiere de primera generación? Cuando el insumo que se utiliza corresponde a un producto que también se consume como alimento. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero obtener etanol, el bioetanol que se comercializa a nivel mundial se obtiene a partir de maíz. Por eso que en un inicio cuando se va a producir, digamos, en mayor cantidad el bioetanol, en México hubo una elevación del precio del maíz porque ellos consumen bastante maíz en su alimentación. También se puede obtener el bioetanol a partir de otros cereales o azúcares, ¿no? Por ejemplo, tenemos Brasil, que ya tiene en sus diferentes áreas el cultivo de caña de azúcar. A partir de caña de azúcar producen bioetanol. Obviamente siempre uno tiene que satisfacer el consumo como azúcar y lo que queda como biocombustible. En lo que es biodiesel, que es el otro combustible que se consume, es a nivel mundial la materia prima, la soya. En otros países, el aceite de palma, la colza o algunas grasas animales. También el aceite reciclado se considera como materia prima para producir biodiesel de primera generación. Cuando ya hablamos de segunda generación, aquí ocurre, digamos, a diferencia de la primera generación, dos procesos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la paja de trigo, que es rica en celulosa, esta celulosa la transformo mediante diferentes procesos enzimáticos, químicos, hay variedad de procesos. La celulosa lo transformo en azúcares y luego el azúcar se transforma en etanol por fermentación. O sea, hay dos procesos. Entonces, obviamente, hablando de costos, nosotros como ingenieros diríamos, bueno, de primera generación solamente es un proceso, ¿no? El maíz se fermenta y se obtiene el etanol, pero acá si utilizo la paja de trigo voy a tener que hacer un tratamiento enzimático primero y luego recién hacer el tratamiento que es usualmente acá con el maíz. Entonces, por eso que el costo siempre en combustibles de segunda generación son más elevados respecto al de primera generación. También se pueden utilizar algunos desechos verdes, ¿no? En algunos residuos de campo. Cuando hablamos de tercera generación, nos referimos a las microalgas. Las algas, hay macroalgas y microalgas, son, digamos, dependiendo de sus condiciones, cultivo, producen proteínas, producen grasas, lípidos y también algún componente químico que de interés, ya sea para la salud o para la cosmética. Entonces, en el caso de que esta microalga, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos la clorela, tenía, de acuerdo al medio de cultivo que realizamos, llegó hasta un 11% en lípidos. Entonces, esos lípidos los extraíamos y obteníamos el biodiesel mediante el proceso de transesterificación. En cambio, si nosotros teníamos, digamos, ahí carbohidratos, ¿no? Esa proporción de carbohidratos lo convertíamos a bioetanol, por eso se habla de tercera generación.
Y las algas crecen pues en aguas, ¿no?, apropiadas, que secuestran el CO2 del medio ambiente y de alguna manera son atractivas, ¿no? Actualmente ya hay empresas en Lisboa que están, ya recuerdo el 2019 que las visité, tenían una planta ya en avanzada en construcción. Imagino que actualmente ya debe estar en proceso de producción de estas microalgas para la obtención de biodiesel y otros productos adicionales, ¿no? No solamente biodiesel, sino también proteínas o algunos nutrientes. Y cuando hablamos de cuarta generación, entonces aquí ya son otros tipos de tecnologías de utilización de algunos residuos específicos o, como el caso del etanol, eh, combustibles solar renovables. Esta cuarta generación todavía nosotros no hemos entrado a investigar, solamente tenemos experiencia en lo que es primera generación, segunda y tercera generación. Y actualmente, como mencioné, estamos trabajando en segunda generación, ¿no? Los residuos de, por ejemplo, que tienen la cáscara de café, la cáscara de uva, para poder etanol, bioetanol. Hablando de nuestro país, ¿no?, si vamos a hablar de biorefinería, tiene que estar relacionado con varios actores, entre ellos, por ejemplo, la parte agrícola, ¿no? Revisando la información que está publicada, hay un Plan Nacional de Agroenergía, la propuesta, ¿no?, de 2009 a 2020 por el Ministerio de Agricultura, y en esta obviamente se plantean varias políticas para poder impulsar los famosos cultivos agroenergéticos. En nuestro país tenemos en lo que es producción de biodiesel la palma aceitera, ¿no? Estos puntitos que usted observa son los que corresponden, ¿no?, en la zona selva para producir aceite de la palma para biodiesel. También hay la jatropá curda que mencioné, que es en la región Tarapoto. Hay algunas zonas, en este caso no tenemos soya, en otros países sí, y la canola, que es, como ven, similar al soya. En el caso de etanol tenemos la planta en el norte, ¿no?, que en Tumbes, Piura, tenemos un grupo empresarial privado, ¿no?, que produce a partir de caña de azúcar bioetanol. También se puede obtener a partir de maíz, pero en nuestro país no lo tenemos. Y en otros lugares lo trabajan a partir de sorgo. Otro biocombustible que también ya tiene más de 5 años, por ejemplo, es el famoso biogás que se obtiene a partir de residuos orgánicos. Un ejemplo de esto tenemos a Petromás, ¿no? Petromás tiene ya 2 plantas y a partir de estos residuos orgánicos se genera un biogás y esto se utiliza para producir energía eléctrica, ¿no? Y también hay otro producto del tratamiento de estos residuos orgánicos que se conoce como biol, que sirve para como nutriente para el crecimiento de las plantas. Y en esta propuesta de plan de agroenergía, ¿no?, que en el 2020 estamos en 2022, imagino que debe haber un nuevo plan más ampliado hacia una nueva década, ¿no?, 2030 o inclusive 2050, que deberían seguir las diferentes autoridades, a pesar que cambien digamos, de personas, deberían continuar para lograr los objetivos que se plantean estos planes nacionales. Y en este plan se menciona, digamos, basado de cómo vamos a utilizar, ¿no? En nuestro país, como mencioné, tenemos cultivos de palma, caña de azúcar, ¿no?, conocen como los cultivos energéticos. También dentro de la sector agrícola hay algunos subproductos, ¿no? Pueden ser paja, acerrín, estiércol, ¿no? Recuerden que hay algunas zonas donde hay industrias ganaderas, ¿no?, por ejemplo, para la producción de leche o para la producción de carne. Entonces, estos productos también, estos residuos, se pueden recolectar para, como se menciona acá, finalmente tener un combustible, que sea un líquido, un combustible gaseoso o un combustible sólido. Otros subproductos identificados, como se menciona aquí, subproductos de la industria. Por ejemplo, en la industria avícola se generan algunos residuos, como mencioné, la pluma de ave, las grasas, muchas veces esas grasas están enviadas para producir jabón, pero también se puede producir para obtener biodiesel.
Y como también hay lo que son los lodos residuales, ¿no?, de las plantas de tratamiento, estos también se pueden incorporar y se pueden hacer mediante diferentes procesos, como usted ve aquí, por ejemplo, conversión termoquímica, conversión físico-química o conversión bioquímica para la obtención de diferentes tipos de combustible. Si vemos la primera etapa, ¿no?, porque hay que pensar siempre en la cadena del valor de la materia prima, que serían estos insumos que hemos mencionado, hacer la recolección apropiada, ¿no?, transportarlos, dependiendo del lugar, hacia la zona de conversión, hacer en algunos casos, como se menciona, alguna prensado, secado, mezclado, y almacenarlas, acopiarlas en determinados depósitos. Una vez que ya tenemos el insumo, pues dependiendo de sus características, por ejemplo aquí en la conversión química, podemos tener lo que es pirólisis, gasificación o producción de carbón vegetal. Entonces, cuando obtenemos carbón vegetal, este carbón sería como un combustible sólido. Y en el caso de gasificación, tendríamos un combustible gaseoso, ¿no? Obviamente las características del poder calorífico van a ser menores, pero siguen siendo una alternativa para ser usadas como combustible. En cambio, en la pirólisis se obtiene un aceite pirolítico. En el caso de una conversión físico-química, ahí hay que hacer un prensado, una extracción. Por ejemplo, cuando hablábamos aquí del aceite de palma, ¿no?, había que hacer un prensado, una extracción de ese aceite, ¿no?, aquí esta etapa que se encuentra aquí, que estoy marcando, el aceite caracterizado previamente, ¿no?, saber cuánto es el contenido de ácidos grasos, cuánto es el índice de acidez, el índice de yodo, para poder determinar qué cantidad de reactivo se requiere para hacer su esterificación. Y aquí también hay muchas tecnologías, pero la que actualmente comercialmente se emplea es la transesterificación básica, ¿no?, que se utiliza como catalizador el hidróxido de sodio en solvente alcohol metílico, ¿no?, obteniéndose los famosos ésteres metílicos que conforman el biodiesel, ¿no? Esa es la tecnología que se está mencionando aquí. Pero también hay que notar que hay productos que de pronto pueden estar, digamos, tener cierta limitación, porque recuerden que el narcotráfico consume algunos de los productos, ¿no? Hay también transesterificación ácida, en la que se utiliza ácido sulfúrico, pero el ácido sulfúrico es un producto controlado. Entonces, teniendo en cuenta también esas restricciones que se pueden tener respecto a los productos químicos, es importante un manejo apropiado de la tecnología. En cambio, si yo, por ejemplo, acá dice, ¿no?, tengo un aceite vegetal, también directamente lo puedo consumir como combustible. Pero si lo quiero para utilizar como motores, ¿no?, aquí en este caso sería como para calentamiento o iluminación, ¿no?, en algunos mecheros. Pero si yo quiero para utilizarlo para el transporte de vehículos, ¿no?, ya sean vehículos de transporte urbano, transporte pesado, requiero que sea biodiesel. Entonces ahí sí hay que hacer una conversión, como dice, físico-química, ¿no?, una reacción de transesterificación, obteniendo un combustible líquido con los estándares apropiados para luego entrar, como dice, el proceso de combustión. En cambio, en la conversión bioquímica, se menciona bioquímica porque ahí van a utilizarse los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba aquí que tengo la caña de azúcar como materia prima, se recolecta, se lleva a un molino, ¿no?, para condicionar el tamaño apropiado, luego extraer el azúcar, y este azúcar que ya es retirado del desecho de la caña de azúcar, el azúcar hace un proceso de fermentación con el microorganismo más conocido es la Saccharomyces cerevisiae, que convierte el azúcar en alcohol. Y este alcohol luego se separa de los residuos sólidos, ¿no?, de la levadura, de algún otro que pueda haber, y el etanol se destila para obtener etanol al 99%, ¿no?, para ser consumido como combustible líquido. En el caso de estos desechos, por ejemplo, unos residuos de la industria alimentaria, se pueden hacer un proceso de digestión anaeróbica, se hacen a condiciones de presión diseñadas en estos bioreactores, en la que se obtiene el biogás, ¿no? El biogás también se puede consumir acá como un combustible gaseoso.
Luego también otro proceso es una descomposición anaeróbica, ahí sí ya directamente va a producir, digamos, va a generar calor, ¿no? Para ser usado. Entonces vemos que estos combustibles sólido, gaseoso y líquido utilizan, digamos, para mediante el proceso de combustión, ya sea para generar energía térmica o energía eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a ver que en todos los procesos de conversión siempre van a haber pérdidas, no es que entró 100 y sale 100, ¿no? Entró 100 gramos de carbón y voy a tener, por decir, ¿no? 100 unidades de energía. En realidad siempre hay una, digamos, pérdida y una eficiencia, y eso es lo que va a diferenciar también en qué combustible es lo más recomendable usar. Obviamente, nosotros tenemos que decir qué materia prima tengo disponible para poder generar el combustible que me satisfaga mis necesidades de consumo de electricidad o de calor. Y en este plan de agroenergía tengo aquí esta clasificación de los diferentes tipos actuales que hay de cultivos, ¿no? Para poder contemplar dentro del plan. Por ejemplo, dice, si yo quiero un combustible líquido, ¿no? De primera generación, voy a tener biodiesel. Para esto tengo la palma aceitera, ¿no? Que ya está identificado en la Amazonía. O también puedo tener el piñón blanco, la higuería, como mencioné, en la zona de Tarapoto, ¿no? Amazonía deforestada. Generalmente ese también es el otro aspecto importante, que utiliza áreas que son deforestadas. O sea, no está utilizando áreas que puedan ser destinadas para la producción de alimentos, sino áreas deforestadas. Y aquí en algunas regiones, que no es tanto la producción de colza, por eso se indica potencialmente, ¿no? O sea, puede haber digamos, cultivo, ¿no? En la región sierra, y en lo que es aceite vegetal carburante, también tenemos acá palma aceitera, piñón blanco y la colza. En el caso de etanol, ¿no? Tengo etanol anhidro, caña de azúcar, en la costa norte, como menciona la empresa de Caña Brava. Y también, cuando hablan de potenciales, que probablemente se pueda, digamos, generar el cultivo de esta especie y poder lograr su, digamos, implementación para que contribuya a la producción de estos combustibles de primera generación. También en la costa, obviamente cuando las regiones se mencionan, está en función de las condiciones que requieren estos cultivos para su desarrollo. Y en el caso de etanol hidratado, caña de azúcar, en el caso de nuestro país, en la Amazonía deforestada. Y estos biocombustibles que se mencionan de primera generación, ¿para qué tipo de uso bueno, para el transporte, para la generación de electricidad en algunas comunidades aisladas? En el caso de etanol, básicamente para transporte. Y si hablamos de segunda generación, como se ha identificado, por ejemplo, sabemos que nuestro país exporta palta, exporta mango, uva. Entonces, estos cultivos generan algunos residuos que se pueden también aprovechar, ¿no? En el caso del arroz u otros. Hay algunas zonas donde hay algunos aserraderos, lo que les mencionaba el aserrín. Ese aserrín también se puede aprovechar para obtener el bioetanol de segunda generación. Y en el caso de aceite de pirólisis, como se menciona, Amazonía y costa, residuos forestales, biomasa vegetal en general. Cuando hablamos de combustibles sólidos, ahí tenemos pues leña, posta o estiércol, ¿no? En las zonas rurales, digamos, los residuos que generan los animales, ¿no? Las vacas o sus ovejas, ¿no? Generan estos, eh, digamos, que se denomina bosta y que se utiliza como combustible sólido, ¿no? Para generar calor. También tenemos el carbón vegetal a partir de árboles y arbustos silvestres, residuos agrícolas y briquetas o peles también a partir de algunos residuos vegetales. Entonces, como vemos ya, esto que se muestra está identificado de casos ya en determinadas zonas de nuestro país, ¿no? Pero lo que se quiere es incrementar, ¿no? Cómo podemos ya con las experiencias de cómo se manejan en cada una de ellas,
incrementar esto y masificar a otras zonas que de pronto tienen, como se dice acá, hay un potencial, ¿no? Potencialmente se pueden desarrollar y puedan entrar a este cambio de la matriz energética. Entonces ahora, ¿qué es una biorefinería? O sea, ¿cómo esto está relacionado con lo que mencioné? Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos la refinería de Talara, la refinería de Pampilla, ¿no? ¿Qué es lo que entra a una refinería? A una refinería entra una materia prima, en este caso el petróleo, y lo que va a producir el petróleo es energía y algunos combustibles, ¿no? Ya sea para aviación, para transporte, para calderas, ¿no? Y en algunos casos también algunos productos para la industria química. En cambio, cuando yo hablo de una biorefinería, me refiero a que ya no utilizo petróleo, sino utilizo biomasa. Y esta biomasa también me va a generar energía y combustible, en este caso biocombustible. Tenemos el bioetanol, el biodiesel y el biogás. Y como mencioné, ahora hablamos del hidrógeno verde. También hay posibilidad de obtener otros productos, ¿no? de química específica, como biopolímeros y bioplásticos. Entonces, de esta manera, no solamente en una biorefinería obtenemos los biocombustibles, sino también productos de valor agregado. Por eso acá cuando se menciona el concepto de la NRL, dice que una refinería es una instalación industrial, ¿no? Donde, como vemos, va a haber una serie de tecnologías que van a permitir la conversión de esta biomasa y poder obtener en forma simultánea energía, combustible y productos químicos que van a tener un uso específico. Y esta idea de la biorefinería ya viene escuchándose, ¿no? He visto algunas autoridades en el gobierno en diferentes gestiones que lo mencionan, y eso es bueno para nosotros, porque de esa manera significa que vamos a aprovechar al máximo nuestros recursos, sobre todo la biomasa. Ahora, ¿cuántos tipos de biorefinerías existen? Yo ya, de acuerdo al concepto, digo, bueno, tengo que tener biomasa, pero ¿qué tipo de biomasa? Entonces, hay biomasa de la naturaleza seca, por ejemplo, la lignocelulósica, ¿no? Los residuos de la caña de azúcar, de cáscara de café, ¿no? También hay biorefinerías de grano, donde se utilizan el cereal o, por ejemplo, el maíz, biorefinerías de naturaleza húmeda, como la alfalfa u otros. Obviamente la alfalfa que no se consume para uso, digamos, de los animales, sino para ya que queda como un desecho, ¿no? Siempre el punto de vista que ya es un desecho y se pueda aprovechar para como materia prima para biorefinería. Y la otra, la biorefinería, que son plataformas de azúcares basadas en la conversión química, bioquímica de estos azúcares extraídos de la biomasa, porque recuerden, la biomasa es rica en proteínas, azúcares, grasas y otros componentes. Entonces, puedo extraer el azúcar, si la concentración es la apropiada, por fermentación y luego ya por la producción de gas sintético, el proceso sin gas, basado en procesos de conversión termoquímica. Este es un cuadro resumen, ¿no? Del libro que publicamos el año pasado, ¿no? De las diferentes revistas, papers que vimos, ¿no? Vamos a encontrar diferentes terminologías. De pronto vamos a ver este tipo de biorefinerías o también este tipo de clasificación, ¿no? Biorefinería verde, biorefinería de cultivo completo, biorefinería lignocelulósica, biorefinería de dos plataformas, biorefinería marina y biorefinería termoquímica. Como vemos, ya están referidas al tipo de biomasa utilizada y las tecnologías que se van a utilizar. Y esta es la parte más importante, ¿en qué fase de desarrollo están? ¿No? En lo que es biorefinería verde, ¿no? Como hablamos de los pastos, cultivos verdes, tenemos en fase de planta piloto. Esta información la hemos consultado en 2019. Imagino que ya de estos años deben estar ya habiendo prototipos comerciales.
En cambio, la biorefinería de tipo de cultivo completo, ya hay planta piloto, no sé cómo se dice ya, para comercializar. La biorefinería tecnocelulósica también está planta piloto y también se sigue investigando y desarrollando. Por ejemplo, en 2019 en el EUC vimos que habían investigadores de México y en otros países que seguían trabajando para mejorar las condiciones del tratamiento de los residuos lignocelulósicos para incrementar el porcentaje de conversión y la obtención de bioetanol. En lo que es biorefinería de dos plataformas, como se ve, todavía está en planta piloto, biorefinería marina, lo que relacionado con las microalgas y macroalgas, también planta piloto y también se sigue mejorando e investigando. Y la termoquímica también de manera similar. Como ven, las diferentes tecnologías que uno utiliza, ¿no? El pretratamiento siempre es importante porque hay que acondicionar el tamaño de la materia prima, ¿no? Ahí va a variar dependiendo de la naturaleza de la biomasa. Los rodillos, los molinos van a ser diferentes, también la cantidad que voy a procesar. Tenemos luego el prensado, el fraccionamiento, separación y digestión. En otros, por ejemplo, acá en la refinería lignocelulósica, que es lo que nosotros hemos investigado, la conversión del acerrín en bioetanol, la hidrólisis química, no hemos hecho hidrólisis enzimática, fermentación y separación. Y de manera similar en estos otros procesos. Entonces, como vemos, hay mucha aplicación de la ingeniería química y a la vez la relación con otros profesionales, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la parte enzimática, el uso de microorganismos, tenemos que estar en conjunto con los bioquímicos, los ingenieros, los biólogos que manejan mejor el conocimiento del uso de estos microorganismos. Ahora vamos a hablar ya de ejemplos, ya tenemos claro que es una biorefinería. Vamos a ver, por ejemplo, de la Jatropha curcas, ¿no? Yo tengo aquí la planta que les mostré al inicio, el cultivo, eh, luego que la planta genera los frutos, dentro del fruto hay una semilla, entonces yo tengo que extraer la semilla, porque finalmente la semilla es la que me va a dar el aceite para obtener el biodiesel. Pero primero, como dice, mediante el proceso de mecanización, yo recojo el fruto. Este fruto que es como una especie de durazno, ¿no? Pero más duro, hay que descascararlo. La cáscara es un residuo. Esta cáscara, como se mencionó, hay que aprovecharla, se puede gasificar. Obtengo acá un combustible gaseoso. Y la pulpa, el fruto que vendría a ser la semilla, es prensada y separamos el aceite crudo. Me queda como residuo una torta. Esta torta también en la facultad hubo un grupo de investigación que estuvo viendo de qué manera se podía retirar los contaminantes que tenían de forma natural para que fuese una torta para alimento de las personas. En este caso la torta se utiliza como alimento animal o para, digamos, un compost. Luego el aceite ya obtenido, que es un aceite crudo, hay que hacer un proceso de desgomado, neutralizado, ¿no? Porque tiene ciertas características. Entonces pasamos a un aceite refinado. En este caso, una de las características principales es el índice de acidez y el contenido de ácidos grasos. Generalmente aquí, por ejemplo, en el caso de la Jatropha curcas, tienen alrededor de un 40% de semilla de aceite crudo. Y el índice de acidez va a variar. Por ejemplo, nosotros teníamos, cuando hicimos la medición, nos salía un valor de 2 unidades, ¿no? De índice de acidez. Si el valor salía alto, era porque con el tiempo los aceites tienden a oxidarse. De manera eleva el índice de acidez. Entonces también hay un tratamiento previo, ¿no? Si el índice de acidez está alto, para poder disminuir ese índice de acidez y luego recién pasar al proceso de transesterificación. Y para la transesterificación se utiliza el catalizador hidróxido de sodio y el metanol es el solvente, digamos, más utilizado en esta transesterificación alcalina. La transesterificación es rápida, generalmente es 1 hora y la temperatura, como es metanol, a 60 grados, logrando una conversión de más del 90%. Yo tenía acá 100 gramos de aceite, prácticamente 90 gramos era biodiesel.
y los 10 gramos vendrían a ser un subproducto, que en este caso es el glicerol o glicerina, que uno lo separa por decantación porque son invisibles, y luego se hace un lavado de este glicerol para poder obtener la glicerina purificada, que tiene otros usos también en farmacia y en la industria. El biodiesel se almacena, ¿no?, para ser consumido, pero según la norma hay que mezclarlo, ¿no?, con la gasolina, ¿no?, una concentración. Esto que indica de 20% en otros países. En nuestro país solamente indica un 2%. Luego les voy a mostrar más adelante la fecha que era en el 2010, que debía alcanzarse esa meta. Y obviamente se usa en los motores de combustión interna, ¿no? La mayoría de motores de combustión interna están diseñados para funcionar con biodiesel. Como vimos el uso del gas en automóviles, hubo una conversión, ¿no?, de los motores para que consumieran solamente gas. Pero también ya tenemos buen tiempo que algunas veces se presenta que hay escasez del gas, ¿no? Recuerdo el año pasado hubo una noticia. Otro ejemplo de biorefinería, por ejemplo, a partir de microalga, ¿no? Tengo aquí, miren, la biomasa de microalga. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tienes tú la microalga? Tengo una pequeña cantidad de cepa, ¿no?, que yo le doy nutrientes como todo ser vivo, ¿no? Es como si fuese una pequeña planta, pero crece en agua, y tengo que dar nutrientes ricos en nitratos y fósforo, en las condiciones de temperatura, la iluminación, y esto comienza a crecer. Conforme va creciendo, esa biomasa se recolecta, se centrifuga, en algunos casos se seca, y esa microalga luego va a ser, como se dice, mediante procesos de pretratamiento, extracción y purificación, puedo obtener fracciones de aceite. Las fracciones de aceite son, ya cuando tengo un aceite, simplemente lo caracterizo, identifico qué índice de acidez y hago un proceso de transesterificación. Y obtengo yo lo que es el biodiesel. En otros casos, puedo utilizar otras fracciones dependiendo de la característica de este aceite para, digamos, consumo humano o para la salud. También se puede utilizar otra parte de la microalga, no digamos las fracciones de aceite, sino las fracciones de proteínas, de pronto tiene algún componente antioxidante, algunos pigmentos, y pueden servir para otro tipo de usos, como se menciona aquí. La tecnología es cómo hago crecer la microalga. Luego acá, cómo hago el proceso de separación, de extracción de los componentes, las fracciones de aceite, las fracciones de proteínas, los antioxidantes y las fracciones de carbohidratos. Los carbohidratos obviamente se fermentan y obtengo lo que es bioetanol o otros químicos con valor agregado. En el caso, por ejemplo, de una fábrica de pasta celulosa, ¿no?, tengo acá la materia prima que tengo que acondicionarla, es un proceso de digestión. Esto genera una pasta que luego es lavada y luego blanqueada, ¿no?, para ser usada para generar papel. Por otro lado, el licor que se genera, se almacena, se separa y se puede obtener azúcares que luego pueden ser purificados. Siempre una materia prima, usted dice, ingeniera, pero ¿dónde está el combustible? También he visto que actualmente ya el concepto de biorefinería no tanto enfatizan en la generación del biocombustible, sino también de tener un producto, en este caso papel, y si tengo residuos o otros productos, poder aprovecharlos, que te generen valor agregado. Bueno, la gráfica esta de aquí no está muy nítida, esta es para una biorefinería que produce azúcar, etanol, electricidad y otros productos a partir de biomasa, ¿no? Entonces tengo acá, por ejemplo, la fábrica de azúcar que consume agua para obtener azúcar. Acá está el bagazo. Este bagazo, por ejemplo, tenemos acá nosotros en el norte de Lima, ¿no?, una planta que Paramonga consume bagazo en un caldero y genera electricidad y vapor. Antes el bagazo simplemente se dejaba ahí a un lado, que se secara, pero como se iba acumulando demasiada cantidad, decía, ¿qué hacemos con este bagazo? Entonces, entonces dijeron, bueno, vamos a generar electricidad y vapor. Esto se llama proceso de
disculpen, vamos a generar electricidad y vapor. También en algunos casos el bagazo se puede hacer un pretratamiento y obtener lignina y furfural. La lignina también está tomando actualmente mucho interés. He visto ahí un grupo de investigación a nivel mundial, ¿no? Bastante sobre diferentes tratamientos de biomasa para obtener lignina para otras aplicaciones. De la fábrica de azúcar, aparte del bagazo, pueden tener miel, pueden tener jugo diluido, que generalmente va a fermentación, ¿no? Genera, digamos, mediante proceso de destilación, alcohol, y obviamente aquí se genera CO2. Y dependiendo de también las características de los residuos de la destilería, las vinazas, se puede trabajar para obtener biogás o otro tipo acá de residuos, no distingo muy bien. Entonces, como vemos, hay muchos procesos en los que hay condiciones de presión, temperatura, cuánto caudal, bueno, no se detallan los químicos que se emplean, pero hay mucha tecnología en cada uno de ellos. Entonces, este concepto de refinería es interesante, que lo que se está mostrando aquí, que es una publicación, ya está siendo aplicada en otros países en el mundo, y para mí sería muy interesante que la planta, por ejemplo, que está en el norte, la empresa privada también pudiera tener ese esquema, ¿no? No solamente generar el bioetanol, sino también aprovechar al máximo sus residuos, ¿no? Como se ve en estos casos. Esta es una publicación reciente, ¿no? Como usted ve, del 2021. En este caso, esta publicación sí indica claramente biorefinerías, pero de residuos agroalimentarios. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes saben que muchas veces, a pesar de que dicen, oye, hay países donde no hay alimento, pero también hay países donde se generan muchos residuos, entonces, agroalimentarios. Entonces, estos residuos se pueden, digamos, colectar, hacer un proceso de secado, ¿no? Retirar la humedad, hacer una molienda, un tamizaje, obtener biomasa en polvo. Por ejemplo, acá ya utilizamos una tecnología de extracción con fluidos supercríticos y vamos a obtener una biomasa desengrasada y con la extracción supercrítica vamos a tener una fracción de liposoluble, ¿no? Y también aceites esenciales. Con esta biomasa desengrasada hago otro proceso, la extracción con líquidos presurizados. Obtengo una biomasa desengrasada despigmentada, puede tener aquí una fracción medianamente polar de flavonoides, xantonas, estilbenos y otros que son de interés alimentario, farmacéutico. Y con otro proceso, miren, extracción asistida por microondas. También esto de las microondas han sido muy usadas. Puede tener una torta y una fracción de ácidos fenólicos, antocianinas, saponinas. Obviamente todo esto va a depender de la característica de estos residuos agroalimentarios. Y esta torta la voy a fraccionar y puedo obtener almidón, fibras, proteínas para nuevamente ser utilizadas como alimento. Por eso usted dice, ¿y dónde está la energía? ¿Dónde está el biocombustible? En este caso, como el concepto de biorefinerías era el uso de tecnologías que permitieran aprovechar, ¿no? Para la generación de no solamente combustible, sino de otros productos de mayor valor agregado. En este caso ya están usando, digamos, también la idea es en cada uno de estos procesos hacer un consumo apropiado de la energía. Ya. Con respecto a Colombia, que la había mencionado, esto es una publicación del 2020 que usted ve aquí. En Colombia tienen ellos el aceite de palma. Entonces ahí hay una institución, ¿no? La Cenipalma, está presentando, ¿no? Aquí, por ejemplo, se compara cómo es su producción con respecto a otros productores de aceite de palma a nivel mundial. Y como usted ve, está, como dice, en el cuarto lugar. Tiene el 2.3% de la producción mundial, produce un valor de 1.2 millones en su economía, ¿no? Dice que exportan el 50% de lo que producen, o sea, 50% satisface su demanda interna y el otro 50% lo exporta. Entonces, cuando un país exporta un combustible, ¿no? En este caso un biocombustible, contribuye a la economía del desarrollo de su país. Tiene acá 530 miles de hectáreas relacionadas con este cultivo de palma. Y también, lo interesante de su agroindustria de aceite de palma es que están enfocada en
lo que es la bioeconomía circular. Por ejemplo, los cultivos que luego de generar sus diferentes residuos, ¿no? Las cáscaras, las raíces, los tallos se van a ir aprovechando, ¿no? Ya sea para alimento, para la generación de algunos productos de valor agregado, y cuando nuevamente se vuelven a cultivar más palma, aprovechan estos residuos de tal manera que secuestran, ¿no? Acá se está mostrando los cultivos de palma secuestran el CO2. Recuerden que todas las plantas consumen CO2 y de esa manera ellos dicen, bueno, nosotros estamos contribuyendo con la secuestramiento del CO2, generamos energía eléctrica con nuestros residuos y también podemos generar algunos otros componentes de valor agregado. Y un aspecto importante que ellos mencionaban como empresa, ¿no? Como institución, ¿no? De Senipalma, es que no solamente trabajan solos, sino trabajan con la empresa que les provee de algunas necesidades. Por ejemplo, aquí estaban mostrando sobre sus monitoreos en diferentes áreas, ¿no? Que les permitían poder minimizar el consumo de estas muestras, ¿no? Esta era una empresa que hacía análisis analítico utilizando equipos infrarrojos y otros. Entonces ellos decían, ¿no? Cuando teníamos nuestros sistemas de muestreo, muchas veces generábamos mucha cantidad digamos, de materia que se perdía. En cambio, con estos nuevos análisis, prácticamente esta cantidad ha disminuido bastante. Eso era lo importante. Decían, es importante que como industria también veamos que la cosa más básica que es el análisis químico en los diferentes procesos se puedan dar con métodos que te involucren menos consumo de muestras para ahorrar, ¿no? Y también tratar de una manera sus efluentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo iniciar la refinería en nuestro país? Como vimos, el concepto ya está, digamos, de alguna manera, algunas autoridades tienen definido bien claro que es una biorefinería, ¿no? Vimos ahí el Ministerio de Agricultura que ya plantea utilizar los cultivos agroenergéticos, pero, por ejemplo, en la región Tarapoto, ¿no? Cuando los visité en 2013, ellos comentaron que esto surgió en el 2010, cuando el que estaba a cargo del gobierno regional dio, como se dice, la confianza y les financió ese proyecto, ¿no? Para que pudieran hacer ese estudio. O sea, imagínense, 2010 al 2013, durante cada año, y al final el producto era pues mostrar un vehículo que transportaba a personas en la que se consumía el biodiesel producido de estas plantaciones. Inclusive también hubieron empresas privadas que ingresaron, digamos, a esta actividad de promover este tipo de cultivos del piñón blanco, de la práctica del piñón blanco. Y aquí nosotros estamos con nuestra planta de bioetanol. Entonces, para mí, si ya tenemos claro cómo es una biorefinería, es participar en estos cultivos que ya están dados, pero darles el valor agregado de las tecnologías en las que puedan aprovechar la transformación de sus diferentes residuos, ¿no? La biomasa o también, digamos, un otro componente, por ejemplo, en la producción de biodiesel, la glicerina, que se puede seguir aprovechando, ¿no? Que no solamente sea un residuo. Entonces nosotros, como decimos, empezamos con el bioetanol, ¿no? Aquí quiero mostrarles el bioetanol, la materia prima, de primera generación, la caña de azúcar. En otros países utilizan remolacha u otros que tengan un contenido rico en azúcares. Se extrae mediante un proceso mecánico esa solución azucarada, luego se fermenta, ¿no? Una fermentación con la Saccharomyces cerevisiae, que es la más común que se utiliza. La fermentación alcanza más o menos a un 10% de concentración de alcohol. Luego esto se pasa a un proceso de destilación que debe llegar a un 99.9% para que sea, digamos, bioetanol. Pero hay que hacer una última etapa, ¿no? En algunos casos dicen una destilación extractiva, pero lo más común es hacer una deshidratación con unas membranas especializadas que han sido diseñadas para extraer esa cantidad pequeña que todavía es importante retirar para que ya sea bioetanol y cumpla con las características. Nosotros estamos retomando lo que es la biomasa celulósica, ¿no? La cáscara de café, cáscara de uva para hacer un proceso de trituración, se tamiza
hacemos un proceso enzimático, ¿no? En este caso, un proceso alcalino, a temperatura de aproximadamente 110 grados por 3 horas, todavía estamos ahí definiendo las concentraciones apropiadas, pero otros investigadores también están haciendo con otros, acá hidrólisis ácida. Una vez que ya estos desechos lignocelulósicos son transformados, se separa la lignina, ¿no? No se transforma en azúcar, ya el azúcar es convertida en el proceso de fermentación a alcohol. Esta es nuestra planta, ¿no? De Roshi que tenemos ahí en el laboratorio. Tenemos ahí un pequeño reactor, ¿no? En el que podemos trabajar en acerrín, cáscara de café, la cáscara de el reactor de hidrólisis, casi de manera similar. Reactor de 6 litros, hay otro reactor de 10 litros, en la que tiene un control de agitación, monitoreo de temperatura. Y el fermentador sí es de mayor capacidad, es un fermentador de 50 litros, luego se almacena temporalmente, bueno, todos son los procesos batch como usted ve, y tenemos nuestra columna de destilación de platos perforados. Para poder meter acá, este es un equipo diseñado especialmente para lo que tenemos, es un vaporizador que permite luego el etanol que está al 99% entrar a este deshidratador que tiene una membrana y tener luego el bioetanol al 99.9% de acuerdo a la norma. Como ven, por la fecha es un proyecto que desarrollamos en el 2013. Estos son los diferentes módulos, ¿no? Acá está el fermentador, esta es la columna de destilación de platos, este es el vaporizador, que es el deshidratador, ¿no? Donde se coloca la membrana. Este es el vaporizador y este es el deshidratador. Estas son parte de las pruebas que trabajamos entre 2011-12. Por ejemplo, acá tenemos, estas de aquí son del jugo de caña de azúcar con la levadura, ¿no? La fermentación. Lo hicimos acá en un reactor. Los jóvenes venían a monitorear la densidad, contenido de grados Brix, temperatura. Justamente aquí en la foto hay dos tesistas que están trabajando con la cáscara de café y el otro con la cáscara de huevo. Pero llegaron hasta un cierto avance, ¿no? Por eso que nuevamente con otro grupo del año pasado estamos retomando para seguir avanzando más en la definición de las concentraciones y del tipo de levadura que estamos trabajando. Estas son fotos de aquel momento que nos visitaron en el 2009 un grupo de investigadores de Europa, ¿no? De España, el doctor Lázaro, y otros de otros países de Finlandia, Italia. Venían a ver de qué manera podíamos vincularnos con ellos, ya que tenían conocimiento de nuestra planta piloto, y poder, digamos, desarrollar trabajos en conjunto. En este caso ellos iban a trabajar allá en Europa con el sorbo, pero querían ver de qué manera podíamos ver el apoyo correspondiente. Y en lo que es el biodiesel, como mencioné, la Jatropha curcas, ya tenemos, por ejemplo, la semilla de la Jatropha curcas. Nosotros esta semilla la obtenemos del Laboratorio Experimental de Milla Tarapoto, ¿no? El doctor Ronald Echevarría realmente nos ha apoyado, ¿no? Nos ha brindado el aceite y así como la semilla, junto con el doctor Oscar Mendieta de la Universidad Nacional de Tarapoto. Entonces, este aceite que extraía se caracterizaba y hacíamos una reacción de transesterificación, ¿no? Mediante el uso de metanol con hidróxido de sodio. Y las condiciones óptimas que logramos fueron a 60 grados, 1 hora, una relación de alcohol con el hidróxido de sodio, con el aceite de 1 a 10. Obviamente como subproducto teníamos la glicerina y como producto final el biodiesel de Jatropha, ¿no? Los metilésteres. Entonces, cuando uno ve información publicada de la biorefinería con respecto a la Jatropha curcas, ve que también puedes utilizar las frutas. Las cubiertas de las frutas pueden utilizar para obtener, digamos, algunas sustancias como se indican inflamatorias o para fertilizantes. No solamente nos focalizamos en la parte del aceite, ¿no? Para obtener el biocombustible, pero como mencioné, había un grupo que estuvo trabajando con la torta de ropa curcas y bueno, faltaría hacer más investigación sobre la aplicación, la tecnología sobre el aprovechamiento de estos recursos, ¿no? La hoja y látex.
porque la idea es que la planta, la biorefinería, tenga todos los procesos tecnológicos, no solamente para la obtención de biocombustibles, sino también para los otros productos de valor agregado. Esta es la foto que le he mostrado de la planta de Jatropá Cucas de la región Tarapoto. Esta es nuestra plantita a manera de ¿cómo se dice?, de resumen de lo que tenemos. Tenemos nuestro aislamiento mecánico, ¿no?, un molino de prensa, luego nuestro reactor de transesterificación, decantador, y tenemos ahí un reactor absorbedor, ¿no?, que utilizaba un absorbente de base de sílica. Luego tenemos un uso de filtración. Finalmente teníamos en nuestro biodiesel. En este caso la diferencia entre el biodiesel y el bioetanol es que esto no es muy largo. No mencioné que la fermentación de los azúcares a alcohol toma por lo menos 3 días. Y es lo que, de una manera, el tiempo también va a estar vinculado con la obtención del biocombustible. Esta es una foto del proceso de cuando fui a participar en el primer simposio internacional, el 16 al 18 de octubre de 2013, justamente el doctor Carmenita me invitó. Aquí está el doctor Ronald Echevarría, ¿no?, que actualmente sigue laborando ahí en la planta experiencia. Sí, se está escuchando un poco bajo. Ya, ahora sí me escuchas. Ahora sí. Ya, gracias. Ya. Entonces aquí en la foto tenemos a los participantes, ¿no? Son diferentes investigadores de diferentes países, de México, de Brasil, de Estados Unidos, que venían a compartir su experiencia en biocombustible. Inclusive hubo un doctor de Miami que mencionó que la semilla de Jatropha había sido llevada por la NASA en uno de los viajes para ver si había algún efecto. Lo que pasa es que como la semilla de Jatropha se podía utilizar como biocombustible, entonces decíamos, podríamos plantear que esa semilla se cultive fuera del planeta, ¿no? Estoy en la... Y aquí quiero mostrarles un video, ojalá que se pueda escuchar. Como es seca, no es untuosa, nada, para nada, está muy seca. Entonces eso significa que le quita mucho de la parte tóxica que es falta mucha parte de Ahí en el video lo que vimos, este es el extractor que tenía digamos, la planta, ¿no? Es una planta privada, una empresa privada que tenía la semilla, la colectaban en estos sacos, pasaba acá por el extrusor, ¿no?, y separaba la torta del aceite. El aceite ya luego era llevado a un proceso de transesterificación. Esta es una de las reuniones que tuvimos con esos tiempos, ¿no?, con alumnos y docentes, ¿no?, para el proyecto que estábamos viendo de la biodiesel de Jatropá Cucas. Ellos ya actualmente, la mayoría son egresados, ¿no? Y hablando ya de nuestra visión, ¿no?, entrando en esta última parte, como ya tenemos claro que es una biorefinería, qué es lo que se puede hacer, que para llegar a esta visión al 2050 tenemos que conocer qué hay, ¿no? Son varios aspectos. La parte legal, hay una ley de promoción de biocombustibles, no hay, digamos, una ley que define el funcionamiento de la biorefinería. El concepto está, los países digamos, lo ejecutan, lo promueven, pero tiene que haber también una ley que de pronto pueda indicar el aprovechamiento máximo de estos residuos, ¿no? Y justamente casi en el final voy a promover la ley del valor agregado, ¿no?, que como el ingeniero Collado vemos que es una idea muy importante que deberían tomar los legisladores actualmente. Entonces, en esta ley de promoción del mercado de biocombustibles, como mencioné, fue promulgada en el año 2003. Miren, ya estamos prácticamente casi, digamos, más de 20 años, ¿no? Y los objetivos eran, pues, como dice, diversificar nuestra matriz energética, la que mencioné al inicio, ¿no? A la vez, promover el desarrollo agroindustrial en las zonas donde están, por ejemplo, esas áreas desérticas, ¿no?, disminuir la contaminación ambiental y sobre todo en la zona de la selva de vida, que es una institución que promueve el cambio de los cultivos de coca por otros cultivos, ¿no?, que puedan, digamos, de esa manera se ofrece un mercado alternativo en la lucha contra las drogas, ¿no?, que es un problema en nuestro país. Junto a esa ley hubieron diferentes
instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, que tiene como función normar, ¿no?, el funcionamiento de estas empresas dedicadas a los biocombustibles, el Ministerio de Agricultura para promover las áreas agrícolas para la producción de etanol y biodiesel, de manera que no se tomen áreas destinadas a la alimentación. El PRODUCE para poder autorizar el funcionamiento de las plantas productoras de biodiesel, las plantas productoras de bioetanol, el OSINERMIN, que va a realizar la actividad de supervisión para la comercialización y control de calidad, y también hay otras instituciones, ¿no?, las ONG, los gobiernos locales, regionales, por ejemplo hay un programa Pro Amazonía, el INIA, el MEF también. Entonces, como ven, el CONCITEC, ¿no?, que bueno, está actualmente como un ente promotor de la investigación, ¿no?, en diferentes áreas. El área de energía también es una de ellas, la área prioritaria. Hay un Pro Biocon, ¿no?, Pro Inversión. Entonces, todas las instituciones de alguna manera, y nosotros como institución académica que promovemos la investigación y desarrollo, también estamos vinculadas para lograr que este mercado de biocombustibles sea, digamos, vaya creciendo, porque realmente no ha crecido mucho, ¿no? Desde 2003 a la fecha no ha crecido. Entonces, según la norma, en estas fechas ya se debía implementar la mezcla del biodiesel con la gasolina, o en el caso del bioetanol, ¿no?, de 0.8% y se genera el gasol, ¿no?, con la gasolina. Pero esto de acuerdo a las condiciones normativas de funcionamiento de los motores que los consumen. En otros países su consumo, su mezcla es mayor. En nuestro país solamente está normado esto. Además que actualmente la realidad es que el biodiesel que se consume y el bioetanol, la mayoría es importado. O sea, como les digo, la demanda todavía no está satisfecha por la producción interna. Y en una publicación reciente, ¿no?, hace un análisis de qué manera podemos lograr que realmente los biocombustibles tengan un impacto, ¿no?, en nuestra economía. Y entonces dice nuevamente, ¿no?, como política existe, ¿no?, incentivar la comercialización de los biocombustibles. Para eso ya está dada la norma del uso del bioetanol y el biodiesel. También la comisión tiene que ver de proponer los porcentajes de mezclas y su programa de aplicación. Es lo que ya está, pero hasta ahora no hay ninguna, digamos, modificación al respecto. Y en lo que es incentivar la participación privada, ahí se creó un programa de uso de biocombustible, el Biocon. Luego en la promoción de la producción de biocombustibles en la selva, también ahí de vida está a cargo, ¿no? En principio se promovió el cultivo del aceite de la palma, ¿no?, aceite de palma, pero luego estas personas dedicadas al cultivo se encontraron abandonadas porque nadie le compraba su aceite, entonces palma. Entonces ahí también hay que seguir con la cadena del valor para que se pueda seguir con la producción en la región selva. Lo otro es ya la parte, como se dice, de investigación científica. También yo en las publicaciones que he consultado hay muy poca divulgación. La Molina tiene ahí un grupo dedicado también a biocombustibles. Ellos han trabajado con aceites reciclados, tienen una pequeña planta piloto, creo, de 50 litros, ¿no?, que está patentada. En otras universidades también están investigando. Y obviamente también es importante promover la formación de recursos humanos, ¿no? Obviamente nuestro interés cuando los alumnos y egresados participen es que también ellos, aparte de tener una experiencia de investigación, también se especialicen en esta área de los biocombustibles. Y obviamente lo más importante, que es la transferencia de la tecnología que uno pueda lograr a través de una patente, ¿no? Y eso CONCITEC también forma parte, digamos, para dar los financiamientos apropiados. También estamos viendo los financiamientos externos, ¿no?, porque actualmente hay diferentes fondos orientados a la sostenibilidad, al buen uso, digamos, a la descarbonización de los combustibles. Entonces también podemos participar en los financiamientos externos. El año pasado participamos, pero no logramos todavía ningún resultado positivo. Entonces, nuestra visión a futuro, como ustedes ven, ¿no?, ya hay primera generación, hay segunda generación, pero lo que nos falta todavía es llegar a nuestras plantas integradas, que sería una gran oportunidad de trabajo para los ingenieros químicos, ¿no?, que ellos no solamente sean en las refinerías, sino también en las biorefinerías, y poder de esa manera impulsar la economía de nuestro país. Entonces, ya para terminar, esto es lo que les mencionaba, ¿no?, la ley del valor agregado, ¿no?, tener
si ya tenemos una ley de los combustibles, pero como vieron, la biorefinería está en poder aprovechar todos los residuos que puedan generar la biomasa. Entonces, esa materia prima se transforma, no solamente va a generar biocombustible, sino un producto químico de valor agregado, biogás. Entonces, que en esa ley de valor agregado también se impulse, digamos, la creación de los parques tecnológicos, las empresas de bases tecnológicas y los startups. Cada una de ellas tiene un enfoque distinto, ¿no? En otros países, por ejemplo, tenemos lo que es un parque tecnológico en Silicon Valley, ¿no? Que es un conglomerado de empresas dentro de un área específica que desarrollan una tecnología. Pero en nuestro caso es, por ejemplo, tener un parque tecnológico dedicado a la producción de biocombustible. También hay los famosos startups, pequeñas empresas que se generan con un pequeño capital, generalmente llamado el capital semilla, ¿no? Generalmente protegidas por la ley de gobierno, ¿no? Durante los primeros años, y luego ya cuando alcancen, como se dice, una madurez económica, pues se independizan y como toda empresa ya se formalizan y llegan a, vamos a tener ya también generar sus pagos de impuestos. Y las empresas de base tecnológica es aquellas empresas que justamente se generan de una investigación aplicada y como vemos van a generar productos que de pronto aún no se conocen en el mercado, ¿no? Que yo mencionaba, por ejemplo, combustible, pero hay algunos principios activos que de pronto se habla actualmente de las biopelículas, de los bioplásticos, que pueden ser también parte de una empresa generada a partir de una investigación. Y esto es lo último que había mencionado, ¿no? Actualmente DeVida está promoviendo el cultivo de piña en Cusco, Puno y Madre de Dios. Recuerden que en una de estas regiones se produce coca, ¿no? Antes era la palma, entonces la piña seguramente ha tenido algún interés de consumo, pero nosotros, uno de nuestros integrantes del grupo de investigación indicó que a partir de la piña, del residuo, ¿no? La cáscara, se puede obtener el biogás y de ese biogás se puede obtener el hidrógeno verde. Entonces, vamos a seguir viendo a dónde van estos cultivos, de tal manera que si no tienen ningún, de pronto, aprovechamiento de los residuos, nosotros plantearles que pueden, con la tecnología que nosotros vamos a generar, aprovechar sus residuos. De esa manera, no solamente ser un cultivo de piña, sino ser una biorefinería de piña. Y para finalizar, como mencioné, las biorefinerías deben ser basadas en enfoques sostenibles, ¿no? Química verde, extracción verde, química analítica verde, y se van a, digamos, mediante estrategias adecuadas, se van a fortalecer y promover la utilización de los diferentes residuos agroindustriales para así pasar de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, como el caso de Colombia, ¿no? Que lo está aplicando para su biodiesel a partir de la palma. También es importante implicar a los diferentes actores de los diferentes sistemas alimentarios para el caso de los residuos alimentarios, ¿no? Como los agricultores, los productores, distribuidores y consumidores, que debemos orientarlos, digamos, en los estudios de biorefinería para que esos procesos de transferencia tecnológica puedan generar impactos positivos a nivel social, económico y ambiental. Esto de aquí, obviamente, como mencioné, es la interacción de la academia con la sociedad, con la empresa privada y con organismos del gobierno. Y lo más importante, ¿no? Yo, como les mencioné, cuando he hecho la búsqueda no he encontrado mucha publicación de biorefinería en nuestro país, solamente 2, 3, mencioné de la doctora, bueno, en la referencia lo voy a poner, y por lo tanto considero que todavía nosotros debemos como país investigar más y para eso invertir más, ¿no? Actualmente la inversión está en menos de 1%. El objetivo es tener un 1% e ir incrementando. En otros países ya es mayor la inversión en investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Ellos van alrededor de un 5 o hasta un 10% de su PIB. Por eso es que se dice, ¿por qué en otros lugares vemos que hay mejor aprovechamiento de la biomasa, hay, digamos, mejor uso de la energía? Porque ya se han invertido, ¿no? En poder evaluar todas sus problemáticas y plantear soluciones. Bueno, en realidad el tema para mí es más extenso, pero no he podido, digamos, poder justamente la referencia que le mencionaba, Yanina Pacheco, ¿no? Que es una evaluación
política pública del bioetanol como combustible, es una publicación reciente, y bueno, la SI, que habla de biorefinerías, pero más orientadas en la parte de alimentos. Agradezco su atención y si ves alguna pregunta me indica por favor la señorita Said. Bueno, muchas gracias, ingeniera, por su ponencia. Precisamente tenemos una pregunta en el chat de John Robin Barrera, que nos dice: muchas gracias, ingeniera Vivas, por esta magnífica exposición. La primera biorefinería en el país es la de Lurín. Usan aceite de palma. Me pregunto si para la producción de biodiesel no estaríamos al mismo nivel que Colombia, o en qué nos diferenciamos. Bueno, si en Lurín utilizan el aceite de palma, lo que faltaría es conocer si los cultivos de palma, de donde proviene la materia prima, están, digamos, también dándole uso a los otros residuos, ¿no? Recuerden que están las hojas, los tallos, después de extraer el aceite, lo que queda, están simplemente acumulando como desecho, o también se están aprovechando para obtener biogás, o de pronto otro tipo de uso. La idea es generar productos, ¿no? Para que tengamos, y bueno, yo creo que al menos nuestros empresarios siempre tratan de ver la rentabilidad, porque usted sabe, la empresa que existe es porque es rentable, no hay empresa que no sea rentable. Eso es lo que podría comentar yo. Muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Franco Raúl Petanzo. Muy interesante tema, una duda. Mencionó que en el Perú aún no hay biorefinerías, pero ¿cómo uno podría empezar a ganar experiencia laboral en ese campo? Por ejemplo, tenemos empresas que hacen biodiesel, hay empresas que hacen bioetanol, pero no podríamos considerarlas biorefinerías porque habríamos que ver, por ejemplo, la planta del norte, según lo que tengo entendido, ¿no? Hace más o menos 10 años, estaban viendo de aprovechar sus residuos. Dicen, bueno, ya tengo mi bioetanol, pero ¿qué hago con este bagazo? ¿Qué hago con estas hojas? O sea, querían ver proyectos que le pudieran, digamos, utilizar esos residuos para generar otros productos de valor agregado. En el caso de las empresas que producen, digamos, trabajan con aceite de palma, lo mismo, ¿no? Los agricultores proveen su palma, pero ellos en la zona, digamos, agrícola, sus residuos lo están aprovechando o simplemente lo acumulan como si fuese un desecho. Yo creo que solamente faltaría esas etapas, ¿no? De tal manera que también ya se contribuye, como vieron, en la biorefinería hay un aprovechamiento máximo de todos los residuos que se puedan generar y en algunos casos también utilizar tecnologías que descarbonicen digamos, ese proceso. Muy bien, ingeniera, muchas gracias por su respuesta. Si alguno más tiene alguna duda, puede levantar su manito, activar la opción de levantar la mano y procederemos a activarle su micrófono. Ahí tenemos a Benito Polo Nique. Ok. Nos permite un momento, Benito. Ahora sí, por favor proceda a hacer su pregunta. Buenas noches. Ingeniera Vivas. Sí, sobre un tema que se está dando actualmente en caso de la industria azucarera, o de papel, perdón, de papel. Hay un residuo, un efluente que resulta de esta elaboración de papel, se llama el linato de sodio. Al menos acá en La Libertad existe una empresa que tiene ese problema de almacenamiento de esta sustancia en unas pozas. ¿Habría la posibilidad de tener una alternativa para poder utilizar ese linato de sodio que lo tienen acumulado, pero no hay una solución hasta ahora
de poderlo aprovechar, digamos, porque bueno, el nitrato de sodio es una sustancia que podría eh, plantear una alternativa para poder utilizarlo en otro proceso, ¿no? En el mismo abono, o recuperar de repente mediante este modelo de biorefinerías para no continuar acumulando y ahí estar contaminando toda esta área, ¿no? Porque está cerca al mar, inclusive. Gracias. Qué interesante, Juan. Me parece que eso puede ocurrir en muchas empresas que tienen un residuo que está acumulado y obviamente lo que pasa es que las tecnologías, por ejemplo en el caso de papel, ¿no? Son tecnologías que están implementadas, pero de pronto en su momento no analizaron si el residuo que se generaba se podría utilizar. Tú mencionas que es binato de sodio. Yo sugeriría que se pudieran contactar con, por ejemplo, mencionaste Chiclayo, creo, se pudiera vincular con los, digamos, ingenieros de las universidades ahí cercanas, y porque yo sé que muchas veces los ingenieros, cuando ven una problemática, actualmente esa es la tendencia, puedan participar en solucionar, ¿no? Su problema, de poder ver de qué manera se puede utilizar ese residuo, ¿no? Y que no se siga acumulando, como en el caso que mencioné de Paramonga, ¿no? Ellos tenían ahí su bagazo y decían, ¿qué hacemos con este bagazo? Está ocupando espacio, no lo usamos en nada. Y investigando vieron, podemos obtener vapor y hicieron una caldera. Entonces ya aprovechan con ese residuo la generación de vapor, que también utilizan dentro de sus procesos de obtención. Yo le recomendaría a Juan Benito que la empresa se pudiese contactar con los ingenieros. La idea es que cada institución educativa, ¿no? En este caso universidad cercana a la zona que está cerca, pueda, digamos, vincularse. Por eso que el CONCITEC, cuando promueve los diferentes fondos concursables, invita a que sea a nivel nacional, universidad-empresa, ¿no? La empresa que esté cercana con la institución en su área. Gracias. Gracias, ingeniera, por su respuesta. Ahora le cedemos la palabra a Segundo Alberto Vázquez. Buenas noches, ingeniera, ¿me escucha? Sí, Segundo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, ingeniera? Felicitarlo en primer lugar por la ponencia y por el tema que prácticamente para muchos es nuevo. En el Perú, al menos, biorefinería es muy poco se toca ese tema. Y como lo ha manifestado a través de la ponencia en diversos puntos, pues existe la ley en el Estado peruano para renovar la matriz energética y sobre todo pues, apuntando hacia el 2050, pero bueno, está la ley, pero no está el reglamento. Además, se observa que los residuos prácticamente le dan un poco valor, o en el sentido de que siempre apuestan por incinerar o terminan en rellenos sanitarios. Entonces, la preocupación es por el manejo de los residuos. Por lo tanto, a nivel de universidad, ¿cuáles serían las estrategias o qué estrategias se debería aplicar para que de una vez se pueda pues aprovechar estos residuos y sobre todo que el Perú pues es un país donde, o sobre todo en los países que es poco desarrollados, pues tienen esta acumulación de residuos, a diferencia de los países avanzados que prácticamente el residuo es cero prácticamente. Le dan siempre, apuestan por las tecnologías de conversión termoquímica, por la conversión biológica, pero sobre todo ahora es la conversión termoquímica, apostar por los biocombustibles, ya sea sólidos o líquidos o gaseosos. Pero al menos en el Perú, como está manifestado, pues, existe prácticamente, o no existen investigaciones con respecto a los biocombustibles. Por lo tanto, a nivel de universidad, ¿qué estrategias deberían aplicar para que el Estado pues tome conciencia y apueste por los biocombustibles en sus diferentes estados? Gracias. Gracias, Segundo. Has hecho muchas reflexiones, pero voy a empezar por la primera, ¿no? Los residuos. ¿Qué hacemos
con las empresas que tienen residuos, ¿no? Cómo ellos pueden, por ejemplo, conversando con el ingeniero Collado, el actual decano de la Facultad de Ingeniería Química y Textil, mencionó que va a lanzar un programa, ¿no? Donde va a invitar a estudiantes de diferentes ciclos que se integren como grupo y puedan vincularse con la empresa. Por ejemplo, empresa, tú tienes un residuo, a ver, danos la información, qué es lo que tienes, cuánto tienes, y vamos a buscar, vamos a investigar, como dice, la vigilancia tecnológica. Acá está Jonathan, que es experto en vigilancia tecnológica, para proveer una solución a ese problema, ¿no? Ese es digamos, un primer paso que en los meses siguientes el ingeniero Collado va a implementar, y yo creo que también sería una buena política que tomen las otras universidades, ¿no? Que haya un acercamiento, ¿no? De su institución con las empresas, ¿no? Tocar en la puerta y decir, mira, yo tengo la solución, ¿qué es lo que tienes? Obviamente siempre, como dice, hay un trabajo colaborativo, ¿no? Todos ganan, no es que yo nomás gano y tú no. Y esa sería mi primera idea. Con respecto al gobierno, nosotros, como, digamos, sociedad, como institución académica o como empresa, debemos solicitar al Estado, ¿no? Por ejemplo, si no hay un cambio en la normativa de los biocombustibles, ¿no? Ya imagínate, supuestamente hasta el 2011 estamos 2022, o sea, pasó más de 10 años y nadie ha dicho qué pasa, porque no incrementas la concentración de biodiesel o de biotanol en las mezclas, ¿no? Con la gasolina. Entonces, hay como que un poquito como se dice, de presión para poder que ellos tomen acción, ¿no? Porque muchas veces cuando las autoridades que legislan las normas están en su día a día o no tienen, digamos, alguna, como dicen, llamado de la población o de los entes competentes, pues ellos simplemente siguen con el camino que están viendo actualmente, ¿no? Eso sería en principio, porque de acuerdo a otras experiencias, por ejemplo, en Brasil, según nos comentó hace 5 años un doctor que vino, en Brasil también pasó algo similar. Dice, ¿cómo es que Brasil llegó ahora a ser una instituciones, universidades llegaron a promover, a investigar más, a tener más fondos? Porque ellos dicen que fueron y le tocaron la puerta al gobierno. No, mira, gobierno, tú tienes que promulgar esta ley, porque si no, nosotros, claro, obviamente mostrando las cifras que puedan, digamos, justificar ese cambio, ¿no? Y eso es lo que nos parece que nosotros deberíamos como institución, igual, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el derrame de petróleo, el Colegio de Ingenieros lanzó su pronunciamiento, ¿no? Como institución que representa la ingeniería, ¿no? Sobre ese problema que hubo. Una cosa es un pronunciamiento y otra cosa es dar una solución, dar alternativas de cómo cambiar. Y yo creo que la voz de cambio viene de nosotros, ¿no? Por eso cuando conversamos con el ingeniero Collado, ingeniero, ¿y cómo podemos lograr esto? La ley del valor agregado, me decía él. Hay que ver qué congresista que está en el área de ciencia y tecnología nos puede escuchar y darle para que se pueda promover, ¿no? De esa manera es que se pueden generar los cambios, porque si solamente nos quejamos, nunca va a haber cambio. O sea, hay que, como dice, hacer. Haciendo paso a paso vamos generando cambios. Estamos en 2022 y espero que en 2050 realmente ya la biorefinería pueda ser una realidad, porque sí lo he escuchado en algunos mensajes de algunas autoridades, de algunos ministerios de Produce y del Ministerio de Agricultura. Entonces dije, ya, qué bueno, porque así nomás uno no escucha ese concepto de biorefinería o de bioeconomía circular o de desarrollo sustentable. Cuando ya los que están administrando a nivel de gobierno manejan estos términos, entonces podemos decir, entonces sí me va a entender lo que yo le voy a proponer. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias, ingeniera, por la respuesta. Ha estado muy interesante en realidad toda la ponencia. Estoy segura que todos los asistentes se llevan mucho más que solo conocimientos, también se llevan la experiencia de la investigación que se realiza y se realizará más a futuro. Muchas gracias, ingeniera. Esperamos seguir contando con usted para futuras actividades. Y muchas gracias por brindarnos su tiempo y sus conocimientos. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos, queridos asistentes.